Gloria al Señor. Ahí tenemos una nueva sierva del Señor que está esperando también ya. Gloria a Dios. Le doy la bienvenida también a nuestros hermanas que nos están visitando por primera vez el día de hoy. Bienvenidas a esta su casa, Emmanuel, Dios con nosotros. Como cantamos la alabanza, Emmanuel, el deseado de nuestras vidas. Wow, gloria a Dios, hermosa alabanza. Así que, ¿estamos listos, iglesia, para recibir la poderosa palabra que Dios tiene para nuestras vidas hoy día? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Dispuesto? ¿Ya preparado para recibir? Amén. ¿Ya hemos vaciado todos nuestros pensamientos para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, hoy siento en mi corazón poder compartirles esta palabra que vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés. Y para eso vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, versos del 1 al 11. Eclesiastés capítulo 3, versos del 1 al 11. Tres versos del 1 al 11. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo ha ido mejorando el español de nuestro hermano Andy. Ha estado por España, así que debe haber mejorado. Gracias, pastor. La palabra dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de juzgar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Gloria al Señor. Gloria a Dios, poderosa palabra. Gloria a Dios por su palabra, hermosa palabra. Vamos a orar entonces para pedir al Señor que sea hablando nuestras vidas en este tiempo conforme a esta palabra que Él nos ha entregado. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, bendito Dios amado, que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Te pedimos en este tiempo que seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme, Señor, a la necesidad que tú sabes que cada uno tenemos, conforme a esta palabra que tú nos estás entregando el día de hoy, Señor. Espíritu Santo, tú conoces nuestra condición, conoces nuestro pensamiento, aún lo más profundo en nosotros, tú lo conoces cómo hemos llegado, Señor, conoces nuestras cargas, nuestras necesidades, conoces, Señor, nuestros afanes, Señor, bendito Dios amado. Y todo, Señor, en este tiempo lo ponemos delante tuyo, para que seas tú llevándote, Señor, todo lo que tenga que ser desechado en nuestras vidas, y seas tú, Señor, poniendo en nosotros todo lo que tú tengas que aumentar, Señor, conforme a las necesidades que nosotros tenemos, Padre. Gracias te damos, Señor, bendito Dios Santo, en el nombre de Jesús, en este tiempo, como siempre, te entrego mi vida. No permitas que sea yo hablando, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos de hombre. Pon tu palabra, Señor, en mí, Señor. Toca mis labios con ese carbón encendido, para que cada palabra que salga de mí sea conforme a esa palabra que tú ya entregaste a mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios, gloria al Señor. Poderosa palabra, hermosa palabra, Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y como todo tiene su tiempo, dice que no tenemos que afanarnos. El libro de Eclesiastés, muchos coinciden de que fue escrito por Salomón, porque en los primeros capítulos, en los primeros versos, se describe como el hijo de David, el rey de Jerusalén. Entonces muchos coinciden de que fue Salomón quien escribió el libro de Eclesiastés. Todos sabemos, Salomón, Dios le entregó mucha sabiduría, y en esa sabiduría que Dios le entregó, Él nos deja estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo para que nosotros la recibamos el día de hoy. En esta palabra que nuestro hermano Andy nos acaba de leer muy perfectamente en el español, hay una palabra que se repite muchas veces. ¿Cuál es esa palabra que se repite muchas veces? Tiempo. La palabra tiempo se repite casi 29 veces en estos 11 versos que se acaban de leer. ¿Y qué significa tiempo? La hora. Porque a veces tenemos la palabra, pero cuando entendemos el significado, como que abre a nosotros un mayor entendimiento y nos da una mayor visión de lo que Dios nos quiere entregar. Entonces, la palabra tiempo, primero vamos a ver qué significa dentro del diccionario de la lengua española. Dice, tiempo es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Entonces, el tiempo es es algo que nosotros usamos para medir el pasado, el presente o el futuro, y se mide por segundos. Ahora, eso es lo natural, en la lengua española. Ahora, ¿qué significa tiempo conforme al diccionario bíblico? Dice, tiempo viene del hebreo et, que se traduce como periodo, tiempo determinado, propicio o apropiado. ¿Qué significa propicio? Dice, propicio significa favorable para que algo se logre. Y apropiado es oportuno e idóneo. Entonces, podemos ver que en el diccionario español, en lo natural, tiempo se refiere a un periodo cronológico. Naturalmente, la palabra tiempo es algo cronológico. Por ejemplo, ahí dice que lo medimos en segundos. Por ejemplo, cuando alguien nos pregunta, ¿cuándo vas a llegar? Bueno, llego en 2 horas, decimos, ¿no? O en 1 hora. Entonces tenemos un tiempo, una medida para poder medir. Entonces, eso es algo cronológico. Pero cuando nosotros leemos la palabra tiempo en el diccionario bíblico, vemos que también tiene un significado cronológico, porque dice que es un periodo, un tiempo determinado, pero en el diccionario bíblico, en la palabra de Dios, va más allá. La palabra tiempo no solamente significa algo cronológico, sino que significa algo que se da en un tiempo perfecto. La palabra tiempo dice que significa propicio o apropiado, sea favorable para que algo se dé. Entonces, cuando en la palabra leemos la palabra tiempo, en lo que acabamos de leer, no solo se está refiriendo a un periodo cronológico, sino a qué se está refiriendo. Amén. Se está refiriendo a que en el momento en que eso está sucediendo es el tiempo propicio o apropiado para que las cosas sucedan. Y si tomamos la palabra que acabamos de leer, la palabra de Dios que está aquí escrita, podemos decir que hay un tiempo cronológico, dice, para nacer, pero a la vez, viendo el significado del diccionario bíblico, ese tiempo en que nosotros nacimos, ¿qué tiempo fue? Amén, fue el tiempo perfecto. Fue el tiempo perfecto, el tiempo adecuado, el tiempo en que teníamos que nosotros nacer. Pero a la vez dice que hay un tiempo para todo, tiempo para plantar, para arrancar, para destruir, para construir y todo lo que leemos en estos versos que acabamos de leer. Todo tiene un tiempo en que las cosas deben ocurrir, pero ese tiempo es el tiempo propicio o apropiado. El tiempo perfecto. ¿Y por qué es el tiempo, o por qué creemos, o tenemos que creer que es el tiempo propicio o apropiado? ¿Qué nos dice el verso 10? Amén. Dice,
Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en ello. Entonces, quiere decir que todo lo que ocurre en nuestras vidas, en el tiempo en que ocurre, cuando nosotros lo hemos dejado en manos de Dios, Dios va a permitir que ocurra en nuestras vidas. ¿Cuándo? No solamente en el tiempo cronológico, sino en el tiempo perfecto, en el tiempo apropiado. ¿Qué era apropiado? Pongámoslo de nuevo, por favor, Larita. Dice, favorable para que algo se logre. O sea, Dios sabe que si algo está ocurriendo en tu vida en este momento, sabe que este es el tiempo favorable para que algo se logre. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese algo que tiene que lograrse? La voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿dónde está nuestra paz? ¿Dónde está nuestra tranquilidad? En dejar todo en las manos de Dios, en poner todo en sus manos, porque cuando lo ponemos en sus manos, yo tengo la tranquilidad en mi fe de saber de que si algo está ocurriendo en mi vida en cierto momento, es porque Dios sabe que ese es el momento favorable o apropiado para que en mi vida se cumpla su voluntad. Amén. Para que en mi vida se cumplan los planes que Él tiene para mi vida. Y si leemos el verso 11, ¿qué dice el verso 11? Todo lo hizo hermoso en su... ¿Quién lo hizo todo hermoso en su tiempo? Dios. Amén. Entonces, mi fe está en no afanarme, en no desesperarme, en no querer empujar las cosas, sino en esperar en el tiempo de Dios. Porque todo, no dice algunas cosas, como nosotros, algunas cosas nos salen bien, otras cosas nos salen mal. Pero acá dice Dios, ¿qué cosa hizo? Todo perfecto. Todo lo hizo perfecto. Y lo vemos en la palabra. Desde la creación, cuando nosotros leemos el libro de Génesis y leemos la creación, vemos que desde la creación Dios ya lo estaba haciendo todo perfecto. Lo hizo en un tiempo cronológico, porque la palabra nos dice, y en el primer día hizo tal, en el segundo día y en el tercer día, todo lo hizo en un tiempo cronológico, pero a la vez lo hizo en el tiempo perfecto. Porque termina diciendo cada día, y vio Dios que era bueno. Y vamos a leerlo para recordar Génesis capítulo 1, versos del 9 al 25. Génesis capítulo 1, versos del 9 al 25. Amén. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno.
Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén. ¿Qué vemos lo primero que hizo Dios? Dice que vemos aquí que separa los mares y prepara la tierra seca. Una vez que prepara la tierra seca, ¿qué hace en la tierra seca? Dice que manda a que crezca hierba y de fruto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si él lo hubiera hecho al revés? ¿Hubiera podido hacerse? O sea, si es que Dios hubiera primero intentado crear la hierba cuando todo estaba lleno de agua. No se podía. Entonces, ¿qué hizo él? Primero separa el agua y la tierra seca, para luego, cuando ya era el tiempo perfecto, haga que crezca hierba. Y luego que creció hierba y frutos, ¿qué hizo? Creó los animales. ¿Por qué? Porque tenían que alimentarse. No iba a ser Dios crear los animales y al día siguiente dije: uy, me olvidé, no les di de comer a estos. No, Dios ya lo tenía todo perfecto, todo preparado. Dios primero tengo que separar la tierra. Ahora es el tiempo perfecto para separar de las aguas. Ahora que ya están separadas, es el tiempo perfecto para poder hacer que crezca la hierba, que crezcan los frutos. Y ahora que ya crecieron, es el tiempo perfecto para hacer que crezcan los animales, que se multipliquen, porque ahora ya tienen que comer. Entonces vemos que desde la creación ya Dios lo hizo todo en un tiempo cronológico, pero a la vez ese tiempo cronológico era el tiempo perfecto, el tiempo propicio, el tiempo apropiado. Y si aquel Dios hizo todo eso, lo que nosotros vemos alrededor, perfecto, en su tiempo perfecto, creemos que no puede hacer eso en nuestras vidas. Creemos que no es capaz de mover nuestras vidas y hacer que las cosas que sucedan en nuestras vidas ocurran en el tiempo perfecto. ¿Dónde está nuestro descanso, iglesia? Nuestra paz. En esta palabra, en las promesas de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra y la palabra nos dice a nosotros: Dios hizo todo perfecto en su tiempo. Cuando nosotros tomamos esa palabra, en nuestros corazones tiene que haber paz y gozo. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo lo que está sucediendo no se ha escapado de las manos de Dios. No es que a él se le escapó, no es que, se equivocó. Si nosotros estamos confiando en él, tengo que yo estar tranquilo de que lo que está sucediendo en mi vida ahora es porque Dios sabe que ahora es el tiempo en que las cosas tienen que suceder. ¿Por qué? Amén. Porque es el tiempo para que en mi vida ocurra lo que Él ya tiene dispuesto para mi vida. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Queremos adelantar el tiempo. A veces queremos correr para adelantar el tiempo. Creemos o pensamos que corriendo vamos a llegar más rápido a lo que estamos deseando. ¿No? Si nosotros recordamos la palabra de Jairo, ¿quién era Jairo? Un principal de la sinagoga. Él va y busca a Jesucristo y dice: Señor, mi hija se está muriendo, está muy enferma, ven conmigo, por favor. Cristo Jesús le dice: yo voy a ir contigo a tu casa. Y dice que cuando estaban caminando hacia la casa de Jairo, viene los que estaban en la casa de Jairo y le dice: Jairo, ya no molestes más al maestro porque tu hija ya no está enferma, tu hija se murió. Jairo tenía dos opciones ahí: o correr rápido a su casa para ver a su hija por última vez quizás, o seguir caminando con Jesús. ¿Qué opción tomó Jairo? Seguir con Jesús, porque dice que Cristo Jesús estaba al costado de él, escuchando, dice la palabra, todo lo que le estaban diciendo, y Cristo Jesús le dice: Jairo, cree solamente.
Y yo me imagino que él como padre, ¿cómo estaríamos nosotros como padres? No, yo quiero ir rápido. Quiero ir a abrazarla por última vez. Quiero ir a tomarla en mis brazos por última vez. Quizá todavía esté calientita y pueda sentir su calor. ¿No es cierto? En lo natural nosotros pensaríamos hacer eso. Pero Cristo le dijo, Jairo, solamente cree. Y Jairo tuvo que sacar lo natural, sacar lo que hubiéramos hecho en lo natural y comenzar a moverse en lo espiritual, a esperar en Jesús. Y dice que Jairo esperó, caminó con Jesús y cuando llegó a la casa, ¿qué sucedió? Jesús resucita a la vida. ¿Por qué? Porque Jairo esperó en el tiempo. No corrió para apresurar el tiempo. No corrió para decir, quiero llegar una vez. Señor, si tú me has dicho que crea, yo creo. Si tú estás caminando, yo camino. Si tú corres, yo corres. Pero si tú no corres, yo me quedo aquí contigo. Y esa es nuestra fe, iglesia. Esa es nuestra paz. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Obediencia. Lo que Cristo Jesús nos enseñó. Ser obedientes a los tiempos del Padre. No querer a veces empujar las cosas. No querer a veces, ya Señor, que una vez suceda. No. El Señor dice, espera. No es el tiempo. Nos lo dice de muchas formas. Pero a veces estamos ahí que dale, luchando contra Dios. Cuando Dios ya sabe cuándo es el tiempo de nacer, de morir, de arrancar, de plantar, de reír, de llorar, Dios ya sabe todo el tiempo cuándo las cosas tienen que ocurrir. Y nosotros tenemos que esperar en Él. Amén. Vamos a ver un testimonio de alguien que tuvo que esperar en el tiempo perfecto de Dios. Dice que la maldad del mundo se había multiplicado y Dios iba a traer un diluvio a la tierra para destruir a todo ser vivo. Pero había un hombre que dice la palabra que era justo y perfecto en sus generaciones. ¿Y cómo se llamaba? Noé. Y dice que este hombre, Dios hace un pacto con él. Dios le dice, Dios le revela a él todo lo que iba a suceder y le dice, tienes que construir un arca. Y en esa arca vas a meter a tu esposa, a tus hijos, a la esposa de tus hijos, a tus animales, por parejas, y todos aquellos que yo te mande, porque yo voy a salvarlos. ¿Y qué tuvo que hacer Noé? Obedecer. Tuvo que actuar en obediencia. Entonces, en esa obediencia, Noé construye el arca, y cuando construye el arca dice que entra él, su familia, los animales, ¿y qué sucede cuando él entra? Vamos a leerlo. Vamos a Génesis capítulo 7, versos del 11 al 16. Génesis capítulo 7, versos del 11 al 16. Amén. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Amén. Dice que cuando llegó el momento el diluvio comienza, ¿no? Y todos entraron al arca conforme Dios ya lo había dispuesto. Entran Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, entran los animales conforme a sus especies. Y luego que todos habían entrado, dice que Dios, ¿qué hace?
Amén. Dios cierra la puerta. ¿Por qué cerró Dios aquella puerta? Para salvaguardar la vida de los que estaban adentro. Porque recordemos, fuera de esa puerta que estaba sucediendo, estaba habiendo un diluvio. Y ese diluvio se había soltado ¿para qué? Para que toda vida sea destruida, sea acabada. Entonces Dios cierra la puerta para preservar la vida de Noé y de todos los que estaban adentro. Entonces podemos decir que Dios cerró la puerta ¿cuándo? En el tiempo perfecto. Dios cerró la puerta en el tiempo perfecto para proteger la vida de los que estaban dentro del arca. Porque Dios sabía que ese era el tiempo en que esa puerta tenía que cerrarse. ¿Amén? Entonces, cuando muchas veces en nuestras vidas se cierra una puerta, ¿qué hacemos? A veces queremos empujarla, ¿no? Nos podemos empujar a Señor, ¿por qué se cierra si esta era la puerta? Si este era el camino que yo creía y pensaba, que yo ya lo tenía todo planeado, Señor, y ahora mira, se me ha cerrado. Pero si confiamos en Dios, ¿qué tenemos que decir? Amén. Gracias, Señor, porque si tú la has cerrado, si tú has cerrado esta puerta en este tiempo es para preservar mi vida. Porque solo tú sabes lo que me hubiera sucedido si yo seguía hacia adelante. Si tú cerraste esta puerta en este tiempo, en el tiempo perfecto, es porque ahora era el tiempo en que esta puerta se cerrara. Y yo no tengo que luchar para tirar a patadas esa puerta. Tengo que confiar en Dios. Tengo que ser obediente. La palabra no nos dice en todo tiempo. La vez pasada que leímos la semana pasada, dar gracias a Dios en todo momento. Y todo momento es ese. Cuando la puerta se abre y cuando la puerta se cierra. Porque si se abrió es porque era el tiempo de pasar. Pero si se cerró es porque era el tiempo de esperar. Porque Dios sabe que afuera el diluvio no lo íbamos a poder soportar. Imaginémonos que Dios hubiera dejado la puerta abierta. ¿Qué hubiera pasado? Amén. Y a veces estamos así, empujando la puerta, empujándola. Imaginemos que Noé hubiera podido abrir la puerta. Y así Noé... Porque claro, hay un momento, recordamos que ellos no conocían del diluvio, no conocían del mar, no estaban ahí. Entonces muchas veces nosotros, cuando hemos ido a veces por el ferry y hemos estado un momento y las olas comienzan así, ¿no nos mareamos? ¿No sientes ese ¿cómo le llaman? Bueno, ese que te sientes mareado por las olas. Entonces yo me imagino que Noé, su familia, ¿cómo se estarían moviendo esas olas ahí? ¿Cómo se estaría moviendo ese mar ahí? ¿Cómo se estaría moviendo esa arca tan grandaza en ese lugar? Y quizás ya llegara un momento en que sus hijos, su esposa o mismo Noé diría, ya no doy más. Ya no puedo aguantar más esto. Ya quiero pisar tierra firme. Ya me estoy cansando de comer todos los días solo estas semillas que tengo acá. Ya me estoy cansando de darle de comer solo a los animales todos los días. Ya me estoy cansando de esto y quiero regresar a mi vida normal. Vamos a tumbar esta puerta. Y si la abrían, ¿qué hubiera pasado? El agua que estaba afuera hubiera entrado. Y cuando el agua comienza a entrar, Noé y sus hijos, ¿qué hubieran tenido que hacer? Para mantenerse vivos. Luchar con sus fuerzas para sacar el agua. Luchar con sus fuerzas para con sus baldes tratar de sacar toda esa agua que tenía que mantenerse afuera. Esa agua que Dios había cerrado la puerta para que no entre. Pero cuando nosotros abrimos la puerta, entra el agua y ¿qué sucede? Comenzamos a luchar con nuestras fuerzas. Comenzamos a luchar con nuestras propias fuerzas para mantenernos vivos, para mantenernos ahí. Y llega un momento en que nos cansamos, un momento en que nos agotamos, un momento en que no damos más y decimos, me rindo. ¿Y por qué llegamos hacia ese momento? Porque por nuestra rebeldía quisimos abrir una puerta que Dios ya había cerrado. Dios nos dice, iglesia, toda puerta que yo cierro nadie la puede abrir.
Pero tenemos el libre albedrío. Tenemos la opción de escoger. Y muchas veces escogemos abrir esa puerta. Muchas veces escogemos empujarla como sea. Que no tengo esto. Me consigo plata por acá. No me consigo esto por acá. Y comenzamos a buscar por todos lados pensando que esa es la solución. Cuando la solución es, Señor, tú provees. Sobrenaturalmente tú lo provees. Y si tú sobrenaturalmente lo provees es porque es el tiempo. Pero cuando yo empiezo a luchar con mis fuerzas, después con mis propias fuerzas, voy a tener que luchar para mantenerme en pie. Recordemos, Cristo Jesús nos dice que nosotros tenemos que llevar su yugo. ¿Qué era el yugo? Lo que llevan los bueyes, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros nos llevamos el yugo de Cristo, ¿a quién estamos unidos? A Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa si yo me canso? Él me mantiene en pie. ¿Qué pasa si yo me desvío? Él me regresa al camino, porque estoy yendo con alguien que es vencedor, alguien que conoce, alguien que sabe cuál es la voluntad perfecta del Padre, alguien que conoce, el único que sabe cuál es el camino, porque Él es el camino. Entonces, cuando yo llevo su yugo y estoy ahí, si yo me canso, Él me levanta, si yo me desvío, Él me regresa. Pero cuando yo abro la puerta con mis propias fuerzas y comienzo a luchar con mis propias fuerzas, ¿qué sucede? Estoy caminando solo. Estoy caminando solo, iglesia. Y recordamos la vez pasada a Sansón. Sansón podía vencer a sus enemigos ¿cuándo? Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, dice la palabra. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, él agarraba hasta la quijada de un burro y vencía al ejército contrario. Pero cuando el Espíritu de Dios ya no estuvo sobre él, ¿qué pasó? Amén. Y si nosotros vemos, o sea, si vemos bien la palabra, los que estaban ahí no eran militares todos, los que le estaban pagando a Dalila. Eran personas de alto cargo, pero ninguno era militar, y Sansón sí, era guerrero. Y personas, por decirlo así, naturales, lo vencieron. ¿Por qué? Porque él decidió abrir una puerta que Dios no quería que se abra. Dios le había dicho a su madre, le había dicho a ellos, Sansón es separado para mí, es nazareo. Él no tiene que ir por esos caminos, por esos lugares. Pero Sansón, terco y terco, seguía y seguía ahí. Imagínense, no darse cuenta en la primera que lo querían matar. ¿Cuántas veces lo engañó Dalila? ¿Y no se dio cuenta? ¿No se dio cuenta que esa puerta tenía que cerrarse? No, él seguía terco y terco. No, ahorita. Y total, abrió la puerta, entró y por desobediencia perdió la bendición de Dios. Y a veces estamos así, iglesia. En nuestras fuerzas, empujando y empujando para que algo suceda, para que algo pase, cuando lo que tenemos que hacer es esperar en el tiempo perfecto de Dios. Y ahí estamos en paz. Noé. Quizás querían salir del arca. Pero ¿cuándo salió Noé del arca? Ellos estaban desesperados porque dicen que mandaron palomas, mandaron cuervos. Era alguien que ya estaba, Señor, quiero salir. Ya quiero salir de acá. Pero aún así, queriendo salir, ¿qué cosa esperó Noé? Vamos a verlo. Génesis capítulo 8, verso 13 al 18. Amén. Génesis capítulo 8, versos 13 al 18, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, recordamos, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra.
Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿Cuándo vio Noé que la tierra ya se había secado? Dice en el primer día del primer mes. Dice que en el primer día del primer mes Noé remueve la cubierta y dice, miró que la faz de la tierra estaba seca. ¿Y salió Noé ese día? No. ¿Por qué no salió si estaba seca? ¿No era lo que estaba esperando? Amén. ¿Qué esperó Noé? Que Dios le dijera a Noé, ya es tiempo de salir. Noé no iba a salir ahí hasta que Dios no se lo dijera, por más que sus ojos estén viendo. Y Noé creo que ya es el tiempo, creo que ya es ahora el momento, ahora voy a salir. No, Noé, como la palabra dice que él era un hombre justo delante de Dios y perfecto delante de Dios, fue un hombre que esperaba en Dios. Y él, por más que sus ojos veían que quizás la tierra estaba seca, él no iba a salir hasta que Dios no le dijera, como vemos en el verso 16, sal ahora del arca, tú, tu mujer y tus hijos. Cuando Dios nos da la orden. Porque ese es el tiempo perfecto. Pero muchas veces estamos tan angustiados que a veces vemos que el tiempo perfecto ya llegó y no esperamos en la voz de Dios. A veces estamos tan desesperados por querer salir, porque yo me imagino que ellos ya querían salir de ahí. Si no, no estuvieran mandando las aves cada 7 días, como dice la palabra. Ya estaban con esas ansias de salir, pero ellos no salieron hasta que Dios no se lo dijo. Pero a veces estamos pujando ya. Ya es hora. Y ¡pum! Nos aventamos. Y olvidamos que tenemos que esperar la voluntad de Dios, la voz de Dios, que nos diga, ya es el tiempo. Hijo, hija, ahora es el tiempo. Ahora puedes salir. Sal y fructifica y multiplíquense y señoreen sobre todo lo que está ahí. ¿No fue esa la bendición grande y hermosa que Noé recibió por esperar el tiempo de Dios? Y dice que cuando Noé sale, dice que vio el arco iris, la promesa de Dios, el pacto. Y Dios le prometió, nunca más volveré a traer un diluvio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Noé esperó. Si no hubiera esperado, ¿hubiera visto eso? Si él hubiera corrido, ¡ay, es hora! Y salía desesperado, loco por ahí, quizás hubiera perdido la bendición de Dios. A veces estamos tan cerca ya, tan cerca de recibir lo que Dios tiene para nosotros, pero en el último momento nos desesperamos. En el último momento nos alocamos y dejamos de esperar el tiempo de Dios. Así que, iglesia, en todo tiempo, en todo momento, tenemos que estar conectados a la voz de Dios a través de su Espíritu para poder recibir su palabra y entender cuándo es el tiempo de correr y cuándo es el tiempo de quedarnos sentados. Cuándo es el tiempo de plantar y cuándo es el tiempo de arrancar lo plantado. Porque si esperamos en Él, todo Él lo hizo perfecto. ¿Y no queremos eso para nuestras vidas? ¿No queremos que nuestras vidas poder testificar a los demás de que el Señor hizo en nuestras vidas maravillas? ¿Y cómo vamos a dar testimonio de eso? Cuando esperamos en su tiempo, iglesia. Porque cuando nosotros esperamos en su tiempo, ¿qué hace Dios? Dios abre las puertas para que nosotros entremos a conquistar. Noé salió a señorear sobre todo.
Nos puso a conquistar todas las cosas ahí. Cuando nosotros esperamos en el tiempo, iglesia, Dios abre las puertas para que nosotros entremos y tomemos la bendición que tiene preparada para nosotros. ¿Lo creemos? Amén. Vamos a ver un testimonio de eso, porque la palabra nos lo confirma. Vamos a leer Josué capítulo 6, versos del 1 al 5. Josué capítulo 6, versos del 1 al 5. Amén. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cueros de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Cuál era la orden de Dios para Josué? La orden de Dios le dijo, Josué, yo te voy a entregar la tierra prometida. Yo te voy a entregar lo que está ahí, pero tienes que esperar. Tienes que esperar 7 días. Josué no podía intentarlo en el primer día, no podía intentarlo en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. ¿Cuándo tenía que intentarlo? ¿Qué hubiera pasado si Josué lo hubiera tratado de intentar antes? Quizás en el segundo día, o ya en el tercero, para decirlo así. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera intentado tomar la tierra prometida en el tercer día? ¿Los muros se hubieran caído como se cayeron en el último día? Entonces, para tomar la tierra prometida, en el tercer día, ¿qué hubieran tenido que hacer ellos? Luchar con sus fuerzas. O sea, ellos hubieran tenido que traer sus palos, sus piedras, sus herramientas y comenzar a cavar un hueco, golpearle al muro para tratar de traer el muro abajo, usar todas sus fuerzas para poder derrumbar ese muro, ¿no? Porque el muro no se iba a caer sobrenaturalmente en el tercer día, sino en el 7º. Y si ellos hubieran querido tomarlo en el tercer día, hubieran tenido que trabajar con sus fuerzas. Ahora, recordemos que cuando los espías habían ido antes a ver esa ciudad dice que tenía gigantes. O sea, eran hombres de guerra de gran tamaño. Si estos varones, si Josué hubiera mandado al pueblo, no, vamos al tercer día, y hubieran luchado con sus fuerzas para traer los muros abajo, hubieran tenido fuerzas para pelear con el gigante. Y estarían cansados, ¿no? Ya sus fuerzas se les hubiera ido tratando de traer esos muros abajo. Y cuando ya era hora, después en la última piedra, han dicho, ¡ah, por fin! Daban un paso adelante y ¿qué hubiera pasado? El gigante dice, ¡pum! Estás débil. No tienes fuerza para pelear contra mí. Y a veces estamos así, iglesia. Dios nos guarda nuestras fuerzas porque Él sabe lo que se viene, sabe que vamos a tener que luchar contra gigantes. Entonces Dios dice, no te preocupes, yo voy a traer el muro abajo por ti, yo voy a traer las piedras abajo que se caigan para que tú tengas fuerzas de ir y luchar con lo que se va a venir delante tuyo. Pero como no esperamos, como a veces nos desesperamos, comenzamos todo a hacer con nuestras fuerzas. Y cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, nos encuentra débiles, nos encuentra sin fuerzas, nos encuentra listos para ser expulsados o sacados de la bendición que Dios tenía para nuestras vidas. Pero cuando esperaron en Dios, ¿qué sucedió?
Dios sobrenaturalmente trajo los muros abajo. ¿Para qué? Para que ellos guarden las fuerzas que necesitaban para después ir cada uno hacia adelante, como dijo el Señor, y tomar la tierra prometida. Yo creo que por más que Josué le haya dicho al pueblo, mientras estemos dando vuelta, nadie diga una sola palabra, yo creo que por ahí quizás se levantaron murmullos, ¿no? Era un pueblo tan grande, cada pensamiento es un mundo diferente, todos tenemos caracteres diferentes, pensamientos diferentes. Yo creo que por ahí uno que otro se levantó en el pueblo a murmurar, ¿no? Decir, este Josué está loco, ¿cómo vamos a darle vuelta a los muros? Si lo que queremos es entrar. Vamos a entrar ya, tenemos que pelear, tenemos que ponernos firmes de pie y comenzar a luchar, porque si no estos se van a reír de nosotros. Quizás esas voces se levantan por ahí, ¿no es cierto? Y muchas veces no se levantan voces alrededor de nosotros para decirnos, no, tienes que hacer algo, no, tienes que comenzar tú, tienes que ayudar a Dios, nos dicen algunas veces. Tienes que tú comenzar a hacer las cosas porque si no nadie lo va a hacer por ti. Y comienzan esas voces a murmurar en nosotros. Y algo dentro de nosotros, el Espíritu Santo que nos da la convicción, nos dice, no, espera que aún no es el tiempo. Espera que todavía no es. Pero las voces están ahí, no, ya, haz algo. Mira cómo le pregunta aquí, pregunta allá, mira cómo le fue a fulano, mira cómo le fue a tal, mira que él hizo esto, mira que ella hizo lo otro, mira tú también. Y comenzamos a llenarnos de esos murmullos, de esas voces. Y comenzamos a dejar de lado la voz del Espíritu Santo que nos dice, no, todavía no es el tiempo. Todavía no es la hora. Todavía no es el momento que Dios ha preparado para ti. ¿Y a quién estamos escuchando en eso? ¿Sí? ¿Qué hacía Josué? ¿A quién escuchaba Josué? Recordemos lo que Dios le dice a Josué. Vamos a leerlo, Josué 1 al 5. Josué 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿A quién estaba escuchando Josué? ¿Las murmuraciones quizás del pueblo o la palabra de Dios? Recordemos que Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y recordemos que Josué, cuando Moisés estaba vivo, ¿dónde paraba Josué? Al lado de Moisés. Donde iba Moisés, iba Josué. ¿Y dónde paraba Moisés? Amén. Buscándolo a Dios. Moisés paraba buscando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios era lo que Moisés necesitaba para guiar al pueblo en la dirección, en el tiempo, en el momento que Dios había dispuesto para ese pueblo. Entonces Josué había aprendido a buscar de Dios. Había aprendido a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque donde estaba Moisés estaba él y Moisés estaba en la presencia de Dios. Y Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que Josué tuvo que aprender ¿a qué? A escuchar de Dios. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿pero cómo sé que es el tiempo perfecto? Yo no puedo decirte cuándo es el tiempo perfecto para tu vida. Pero Dios sí.
¿Y cómo te das cuenta que es el tiempo perfecto? ¿Cómo me doy yo cuenta que es el tiempo perfecto? Cuando yo reconozco que he estado buscando de Dios. Porque yo no puedo esperar el tiempo perfecto si que no estoy buscando de Dios. ¿No es cierto? Entonces yo mismo tengo la respuesta. A veces nos preguntan, pero pastor, ¿cómo es ese tiempo perfecto? Tú tienes la respuesta. Tú sabes lo que estás haciendo. ¿Estás buscando de Dios? Porque la palabra dice que el Padre que te escucha en lo secreto te recompensará en público. Entonces tú vas a saber que es el tiempo perfecto porque lo escuchaste en lo secreto y en público Él te va a recompensar, Él te va a abrir la puerta, te va a mostrar el camino y te va a llevar a ver su gloria y a tomar la bendición que tiene para tu vida. Por eso Josué tomó Jericó, porque esperó en el tiempo de Dios, porque él sabía que el tiempo era el séptimo día. ¿Por qué? Porque él escuchó la voz de Dios. ¿Por qué lo buscaba? Lo vemos más adelante también, en el capítulo 5, verso 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo a él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué hizo Josué? Lo que el príncipe del ejército de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo, le dijo lo que tuviera que hacer. ¿Y por qué lo escuchó? Porque él estaba ahí buscando su presencia. Y dice que cuando buscó su presencia, lo adoró. ¿Estamos adorando? ¿Estamos buscando de Dios? En nuestra intimidad, no acá, iglesia. En nuestra intimidad. ¿Estamos buscando de Dios? Para escuchar de Él cuándo es el tiempo perfecto. Para escuchar de Él cuál es el camino correcto. Para escuchar de Él cuándo es el día en que tengo que ir y tomar Jericó. O estoy moviéndome en mis propios pensamientos, ideas, por lo que estoy viendo o por lo que estoy escuchando por ahí, el murmuro o la murmuración de otros. ¿A quién estamos escuchando, iglesia? Cada uno podemos respondernos esa pregunta. Josué dice que obedecía la voz del que le hablaba y escuchaba esa voz porque lo buscaba. A veces decimos, sí, obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? ¿La que te recuerdas por ahí? ¿O la que Dios te habló en tu momento de intimidad en esta semana que estuviste buscando? Porque todas las semanas son diferentes, iglesia. ¿No? Tenemos diferentes situaciones que enfrentar, diferentes cosas. Hay semanas, por ejemplo, hoy día tenemos que pagar algo, lo pagamos, estamos tranquilos, ¿no es cierto? Ya lo pagué, mañana estoy tranquilo, pasado tranquilo, pero ¿qué sucede cuando comienza nuevamente a acercarse el día en que nuevamente tengo que pagarlo? ¿Sigo tranquilo? ¿Por qué? Porque los días comenzaron a cambiar, a avanzar. Entonces así en nuestras vidas va a haber situaciones en que hoy día puedo pasar algo, mañana otra cosa y después otra cosa. ¿Y quién es el único que sabe lo que va a pasar? Dios cerró la puerta de Noé porque Él sabía que ese diluvio ya estaba ahí. Porque Él conoce todo. Entonces, si nosotros buscamos su presencia, iglesia, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar de la palabra de Dios, vamos a encontrar las armas que Él sabe que vamos a necesitar para enfrentar lo que se viene por delante. Cosa que nosotros no sabemos ni conocemos. ¿Alguno sabía aquí que iba a venir la pandemia? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cómo la pasamos? ¿Cómo fuimos capaces de enfrentarla, de pasarla? Con la palabra de Dios. Nos preparamos en Dios. Unos la pasaron bien, otros la pasaron mal, pero los que la pasamos bien,
¿Cómo fue? Yo siempre testifico, tengo muchos compañeros en mi trabajo que no regresaron, porque se llenaron de angustia, de estrés. ¿Cómo se dice esa enfermedad moderna ahora? Que todo el mundo sufre, dice. Ansiedad. Se llenaron de ansiedad personas que eran menores que yo, que tenían menos carga familiar que yo. Se llenaron de ansiedad y no regresaron. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas a su manera, en sus fuerzas. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿qué hicimos? Buscamos de Dios y esperar en Él. ¿No? ¿Se acuerdan? Comenzamos a transmitir desde la casa, no paramos, la palabra no se paró, comenzamos a transmitir en la casa, nos reuníamos todos los días. No sé si recuerdan, todos los días nos reuníamos a tener nuestro grupo de conexión para poder estudiar la palabra, para poder alabar juntos. Porque eso era lo que el Señor nos estaba mandando en ese tiempo. Tiempo de prepararse para lo que estaba por venir. Porque al principio nadie pensaba que eso. Nadie sabía, nadie de nosotros había vivido una pandemia antes. Nadie sabía lo que iba a suceder. Pero el Señor desde un principio, desde el inicio, comenzó a prepararnos. No va a ser corto. Va a ser un tiempo largo. Prepárense para lo que está por venir. Y ahora estamos acá. ¿Por qué? Porque esperamos en Él. Esperamos en Él, iglesia. Y esperar en Él es un signo, una señal de obediencia. ¿Y de quién aprendemos esa obediencia? Amén. De Cristo Jesús. Muchas veces nos confundimos y decimos: Señor, úngeme para hacer milagros. Quiero poner, como dice Cristo Jesús, mis manos en los enfermos y que sean sanados. Quiero reprender a los demonios y que se vayan. Cuando lo primero que debemos pedir es: Señor, ayúdame a ser más como tu Hijo, obediente a tu palabra. Y cuando busquemos el reino de Dios y su justicia, añadidas. Amén. Tenemos que aprender de Cristo, iglesia. Cristo vino a predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios, a hacer que Dios sea conocido. Y ese es nuestro llamado. ¿Y cómo lo hizo conocido? Con su ejemplo. Porque dice que el pueblo veía en Él lo que no veían en los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos también compartían la palabra de Dios, ¿no? Ellos leían el libro de los profetas, como se leyeron a Cristo que lea Isaías. Ellos leían el libro de los profetas. Pero ¿por qué el pueblo no estaba cambiando? ¿Por qué el pueblo no estaba transformándose? ¿Por qué la vida del pueblo seguía llena de pecado y desobediencia? Porque no veían el ejemplo de los líderes. No veían el ejemplo en ellos. Pero tan pronto vino Cristo Jesús, dijeron: wow, Él predica como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque estamos viendo en Él que Él hace lo que dice. Estamos viendo en Él el verdadero amor de Dios. Y eso es lo que debemos aprender, iglesia, la obediencia en Cristo, la obediencia que Cristo Jesús nos muestra, obediencia hacia el Padre. Y en esa obediencia al Padre, Cristo Jesús también esperaba en el tiempo del Padre. Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, también reconocía que el tiempo de Dios era el tiempo perfecto. Y vamos a leerlo en la palabra, vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 30 al 33. Lucas capítulo 1, verso 30 al 33. Amén. Dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿qué vemos en esto? Dice que el ángel dice a María que el hijo que iba a nacer iba a ser llamado Hijo del Altísimo, ¿no? Y que Dios le iba a dar el trono de David, y que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces nos imaginamos que como madre, ¿qué expectativas tenía María? Si a un padre le dicen así, ¿cuáles son nuestras expectativas? De que suceda, ¿no?
de que ya suceda. Quiero ver ya a mi hijo sentado en el trono de David. Quiero ver ya a mi hijo así, que su reino no tenga fin. Quiero verlo ya así logrado, como Dios me ha dicho. Quiero verlo logrado ya de una vez. ¿Y qué sucedió más de unos años después? Vamos a verlo. Juan capítulo 2, sí, verso 1 al 5. Juan capítulo 2, versos 1 al 5. Amén. Dice, al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Por la respuesta de Jesús podemos entender que Cristo sabía que lo que María quizás estaba buscando es que todo lo que el ángel le había dicho comenzara a suceder de una vez. Como madre, quizás ya quería verlo sentado en el trono de David, quería verlo en su reino eterno, que no iba a tener fin, ya quería verlo ahí. Pero ¿qué le dice Jesús? Mujer, todavía no es mi tiempo. Entiendo lo que tú estás diciendo, entiendo, y sí, voy a hacer el milagro, voy a convertir el agua en vino, pero recuerda, todavía no es mi tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que para que todo eso, lo que el ángel le había dicho a María que iba a suceder, ¿qué tenía que pasar primero? Cristo tenía que morir. Y Cristo sabía que no era el momento aún de morir. ¿Por qué? ¿Cómo sabía él? Porque recordemos que Cristo Jesús decía, y todo lo que yo hago, lo hago porque mi Padre así me lo dijo. Y cada vez que dice que los discípulos en la mañana buscaban a Jesús, ¿dónde estaba él? Orando. En el monte orando al Padre, hablando con el Padre, recibiendo del Padre todo lo que el Padre tenía para él. Entonces, como Cristo paraba ahí con el Padre, recibía del Padre, Cristo sabía y reconocía de que aún no era el tiempo. Aún no era el tiempo propicio, apropiado de que esas cosas que el Padre ya había dispuesto sucedieran. María tenía que esperar más para poder verlo. Ahora, ¿qué sucede más adelante? Juan capítulo 7, versos 28 al 30. Juan capítulo 7, versos 28 al 30. Amén. Dice Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Amén. Vemos que a pesar de que los enemigos intentaban levantarse, a pesar de que muchos intentaron silenciarlo, ¿qué hizo Cristo Jesús? Siguió predicando. Cristo Jesús siguió predicando, siguió compartiendo la palabra de Dios a pesar de las oposiciones y dificultades que se ponían alrededor. Él seguía caminando tranquilo. ¿Y qué cosa le daba esa tranquilidad para seguir caminando? Para seguir predicando, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Lo que la palabra misma dice, porque aún no llegaba su hora. Cristo Jesús sabía que aún no llegaba la hora, que no importara lo que el enemigo hiciera, que no importara lo que el enemigo levantara alrededor de él, las cosas tenían que suceder cuando Dios así lo dispusiera. ¿Por qué? Porque él había dejado su vida en manos del Padre. Y Cristo Jesús seguía caminando tranquilo. Y esa es nuestra tranquilidad, iglesia. ¿Queremos paz? Y a veces pensamos que para tener paz necesitamos riquezas o dinero. Cuando nuestra paz viene, cuando yo realmente digo, Señor, lo pongo todo en tus manos. Mi vida te pertenece a ti. Tú haz conmigo conforme a tu voluntad. Que las cosas en mi vida ocurran en el tiempo perfecto, en el tiempo propicio, apropiado, que tú así ya lo dispusiste. Esa es nuestra paz, iglesia.
No las riquezas, no las cosas que quizás materiales que queramos tener por ahí. Nuestra paz es saber que Dios está en control de nuestras vidas. Nuestra paz es saber que Dios está en control de nuestro tiempo. Si hoy día estamos aquí escuchando esta palabra, es porque Dios quería hablarnos en este tiempo. Porque Dios tenía esta palabra para nosotros en este tiempo. Porque Él sabe lo que estamos enfrentando. Él sabe lo que estamos pasando. Y aún lo que vamos a enfrentar mañana. Y si esta palabra te está hablando, si Dios te está mostrando, es porque Dios nos está queriendo decir hoy día, confía en mí. Si yo te mando a sentarte, siéntate. Si te mando a correr, corre. Pero confía en mí. Marcelito, por favor. Confiemos en Él. Cristo Jesús estaba tranquilo. Y lo vemos más adelante de nuevo. Juan capítulo 8, versos 19 y 20. Juan capítulo 8, versos 19 y 20. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Nada. Cuando dejamos en las manos de Dios, nada ocurre fuera de tiempo. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, todo ocurre en el momento propicio y apropiado, en el tiempo perfecto. Jesús caminaba tranquilo, caminaba en paz. Muchas veces lo quisieron desbarrancar, lo quisieron apedrear, lo quisieron tentar, pero él estaba tranquilo porque sabía que aún no era el tiempo. ¿Qué era el tiempo en ese momento? Tiempo de predicar el Evangelio, tiempo de llevar el conocimiento de Dios hacia los demás. Y a veces Dios nos llama a eso, iglesia, pero estamos tan afanados en nuestras cosas, en nuestros propios problemas quizás, pensamientos, que olvidamos dejarlo en sus manos y estamos ocupados haciendo lo nuestro cuando no entendemos que Dios nos está llamando a que es un tiempo de predicar su palabra y su evangelio. Predicar no solamente con nuestras bocas, sino con nuestros actos. Recordemos cuando el pueblo de Dios fue sacado de la cautividad y lo enviaron a Jerusalén. Zorobabel, con el primer grupo que salió, los enviaron, dice, a levantar el templo de Dios, a construir aquel templo, reconstruir aquel templo que había sido destruido. Dice que pasaron 20 años y aún no habían puesto los cimientos del templo. ¿Qué estaban haciendo? Dice que cada uno se dedicó a construir su propia casa y embellecer su propia casa. Pero no era tiempo para eso. Era tiempo para construir y levantar el templo de Dios. Y dice que mientras ellos se preocupaban en todas esas cosas, Dios levanta un profeta Ageo y les dice: ustedes están trabajando en el campo y nada les alcanza. Ustedes están cosechando y todo su trabajo se está yendo en saco roto. ¿Por qué? Porque se están dedicando su tiempo a lo que no es en este tiempo. Están haciendo su propio pensamiento y no están ustedes haciendo lo que la voluntad de Dios manda. Y dice que cuando el pueblo comenzó, se dio la vuelta y regresó y comenzó a hacer la voluntad de Dios, las cosas volvieron a cambiar. Todo fruto volvió nuevamente a sus manos y ya no se les escapaba. Así que, iglesia, ¿cuál es tu tiempo? ¿Sabes qué tiempo estás viviendo ahora? ¿Sabes qué tiempo es el que estás pasando? Podemos decir con toda confianza y fe: estoy viviendo el tiempo perfecto. No importando lo que estás viviendo, no importando lo que estás pasando, puedes levantar tu mirada al cielo y decir: sí, estoy viviendo el tiempo perfecto. Estoy viviendo el tiempo perfecto porque he puesto todo en las manos de Dios, porque busco su palabra todos los días. Dios le dijo a Josué: medita en mi palabra de día y de noche, no te alejes de ella, haz todo y conforme a como mi palabra está escrita,
y todo lo que hagas será prosperado. Todo lo que hagas será prosperado. Había días en que Josué tenía que enfrentar enemigos. Había días en que tenía que enfrentar gigantes. Pero como él meditaba en la voz de Dios, entendía que todo iba a ser prosperado. Que no importaba el tiempo, él sabía que era el tiempo perfecto. Que Dios había preparado ese tiempo para que las cosas propicias, buenas, agradables y perfectas que Dios tenía se dieran. Así que, iglesia, estamos viviendo el mejor tiempo. Hoy, en este minuto, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, es el mejor tiempo. Porque si estamos aquí, es porque estamos confiando y creyendo en Dios. Estamos diciéndole, Señor, lo dejo todo en tus manos. Confío en ti. Lo que estoy viviendo ahora, en fe, reconozco que es el mejor tiempo. Para terminar, Juan capítulo 17, versos 1 y 5. Juan capítulo 17, versos 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora es el tiempo, dice Cristo Jesús. Padre, la hora ya llegó en que tú vas a ser glorificado. La hora ya llegó en que tu gloria va a ser conocida, porque esta es la voluntad de Dios, de que todos te conozcan a ti. Y a través de mi testimonio, todos te van a conocer, Padre. A través de lo que tú estás haciendo en mi vida en este tiempo, todos te van a conocer. Así que ahí donde estás, iglesia, cierra tus ojos y dile: Padre, el tiempo ha llegado. Hoy yo estoy aquí, no de casualidad, no porque pasé por aquí y vi bulla y quise entrar a ver. No, yo estoy aquí porque tú me trajiste, porque tu Espíritu Santo puso en mi corazón el deseo de estar aquí, porque hoy era el tiempo perfecto de escuchar esta palabra que tú tienes para mi vida. Y cuando salga de aquí, voy a salir dándote gloria, glorificándote con mis manos al cielo, porque ahora entiendo de que este es el tiempo perfecto, que lo que estoy viviendo, lo que estoy enfrentando hoy, es en el tiempo propicio, apropiado para que tú seas glorificado. Así que te pido que te glorifiques en mi vida, Padre. Te pido que te glorifiques en mi vida y en todo lo que estoy pasando o enfrentando. Lo pongo todo en tus manos. Tú sabes lo que estoy pasando. Tú sabes lo que estoy enfrentando. Tú conoces quizás las decisiones que yo he tomado en mis fuerzas, pero hoy las pongo delante tuyo. Para que en tu tiempo, Señor, todas las cosas se den conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, me rindo a ti. Hoy te entrego mis pensamientos. Te entrego mis deseos. Te entrego mi voluntad para que se haga tu voluntad y no la mía. Como Cristo Jesús le dijo ahí en el monte: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Hoy, iglesia, abre tu corazón. Entrégaselo todo a Él. Él sabe lo que tú estás viviendo. Así como Jairo, que estaba caminando con Él, y cuando vinieron a darle el mal reporte, Cristo estaba ahí escuchando todo. Así como Cristo le dijo a Jairo, hoy Cristo nos dice: cree solamente. Cree solamente, porque si estás aquí es para que veas la gloria de Dios. Si estás aquí es para que Dios sea glorificado en tu vida. Hoy es el tiempo perfecto, iglesia. Lo que estás viviendo, ponlo en sus manos, porque Él es el único que puede cambiar las circunstancias. Él es el único que puede cambiar los tiempos y hacer de que este sea tu tiempo perfecto.
Así que entrégaselo a Él. Abre tu corazón al Espíritu Santo en este tiempo y deja que el Espíritu te ministre. Deja que el Espíritu te muestre por qué quizás se cerraron algunas puertas, por qué quizás se cerraron algunos caminos, para que puedas entender que así como se cerró la puerta en el arca para preservar la vida de los que estaban ahí, quizás Dios lo cerró para preservar tu vida. Porque sabía quizás que no estábamos preparados para enfrentar lo que había al otro lado. Quizás sabía que aún no era el tiempo para poder pasar y tomar la tierra prometida. Deja que el Espíritu Santo te muestre los tiempos de Dios. Y así como Cristo Jesús sabía cuándo era el tiempo, tú puedas levantar la mirada al cielo como Cristo Jesús la levantó y dijo: Padre, el tiempo ha llegado ya, en el que tú vas a ser glorificado en mi vida. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre amado. Sigue ahí orando, iglesia. Sigue derramando su corazón delante de Él. Él todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Ponlo delante de Él en este tiempo. Y si esta palabra ha llegado a tu vida, a tu corazón, y por primera vez quizás lo has escuchado, y hoy tú quieres empezar a moverte en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto, en el tiempo propicio, apropiado. La palabra dice que el único camino para llegar a Dios es Cristo Jesús. Así que si tú has escuchado esta palabra y hoy tú quieres entregar tu vida a Él, para empezar a caminar conforme a Él, en esa obediencia que Cristo nos muestra, para empezar a moverte en ese tiempo perfecto de Dios, tienes que entregarle tu vida. Tienes que recibirlo como tu Señor y tu Salvador, confesar con tus labios y creer con tu corazón que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Así que si tú hoy día quieres entregarle tu vida a Él para caminar en su tiempo perfecto, te pido que repitas esta oración de fe con nosotros. Oración que tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. Pero si tú ya habías entregado tu vida a Él, pero por circunstancias que tú conoces te alejaste de Él, te alejaste de sus tiempos, te alejaste de sus caminos, te alejaste de esperar en Él y comenzaste a tomar tus propias decisiones, pero hoy tú quieres reconciliarte con Él porque la palabra te ha vuelto a llamar con esos lazos de amor hacia Él. Si hoy tú también quieres reconciliarte con Él y volver a aquel que te salvó, también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que vayas a entregar tu vida por primera vez o vayas a reconciliarte con Él ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite con nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado en mi vida, a mi corazón. Hoy yo reconozco mis faltas, mis rebeliones, mis pecados. Hoy yo reconozco, Señor, que no he caminado conforme a tu voluntad. Pero hoy, Señor, yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te pido que laves en mí todas mis vestiduras y quites de mí todo pecado. Ayúdame, Señor, a que mi vida sea cambiada y transformada conforme a tu voluntad, para que el Padre sea glorificado en mi vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.